escuchas? ¿Detrás de qué tú andas? ¿Cuáles son tus prioridades? Todos tenemos voces a las que escuchamos con urgencia, a las que seguimos con urgencia. El problema está en ver y analizar si en verdad estamos siguiendo la dirección correcta de esa voz. Si esa voz me lleva a un camino de pureza, de integridad, de paz, de tranquilidad, de justicia, de amor, de todo lo que nosotros deseamos para nuestra alma. ¿Cuál es esa voz a la que yo escucho? El libro de Hebreos, mirando esa necesidad que tiene el hombre de escuchar la voz correcta, aconseja de la siguiente manera y dice en el capítulo 12, 25: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si pueden ver, hay mucho que hablar aquí en ese verso, porque definitivamente está hablando de escuchar la voz de aquel que nos amonesta hoy. Por eso es que el siguiente verso que vamos a leer es volviendo atrás al capítulo 1 y 2, nos puede ayudar a ir entendiendo un poco más este verso. Y es en este verso que vamos a encontrar que Dios ha hablado por su Hijo. O sea que lo que acabamos de leer nos está hablando de escuchar la voz de su Hijo. ¿Por qué decimos eso? Porque este texto que vamos a leer nos habla de que Él primero había enviado a muchos otros mensajeros. No lo escucharon, prefirieron irse detrás de otras voces. Y normalmente las personas siguen otras voces porque la voz que escuchan les gusta más, complace más sus deseos. Eso pasó con los del Sinaí. Noten este verso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿lo ven? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la escuela dominical veíamos hoy de que todo lo que en verdad nos separe de ese escuchar a Cristo para ir detrás de otras entidades que nosotros les hacemos Dios, imágenes, esposa, esposo, hijos, un sinnúmero de prioridades en nuestras vidas a las que le prestamos mayor atención y trabajamos para complacer esas entidades en nuestras vidas. Escuchamos las voces que nos agrada a nosotros escuchar, pero aquí enfáticamente dice, así como desecharon a los profetas. El primer verso que leímos dice que lo desecharon a aquellos que le amonestaban aquí en la tierra. Bueno, está hablando de esos hombres y esos profetas que no le escucharon, porque se fueron detrás de sus deseos. En estos postreros días, ahora, aún teniendo misericordia del mundo de ustedes, ha traído a su Hijo para que les hable. Y dice, a quien constituyó heredero de todo. Todo es de este heredero. ¿Tú quieres tener más de lo que Él tiene? Entonces deséchalos
si tú quieres tener lo que a ti se te parece, porque nunca tú tendrás lo que Él tiene. Pero Él no tiene cosas para satisfacer tus vanidades. Él tiene cosas que te guiarán a glorificar al único ser que tú necesitas glorificar. No porque Él te pida que lo adore y le sirva, porque Él es un Dios que es altanero, que es narcisista, que busca. No, eso no es el Dios el que nosotros tenemos. Él te dice, sírvele a Él porque es que no hay más nada que te convenga. Es por tu bien. No es por el bien de Dios. Dios es lo que es. Él no va a cambiar. No tiene las necesidades nuestras. El que necesitas eres tú. Porque nada se le escapa de su control, de sus dominios. Y dice que todo esto lo tiene el Hijo, heredero de todo, y por quien asimismo, dice el verso, hizo el universo. No hay versión original que pueda cambiar esto. Y muchos esfuerzos se hacen y se han hecho para desvirtuar a Cristo de lo que Él mismo es. Que entienda mi mente todo lo que aquí está pasando. Pablo mismo tuvo que decir en Romanos que él no podía entender toda la magnitud de Dios. La pretensión ambiciosa de querer nosotros entender a Dios en toda su esencia es demasiado pedir. Dios nos ha dado a conocer lo que Él quiere que tú y yo conozcamos hasta este momento. Y por eso es que tanto habla la Escritura de que debemos confiar, que es por fe. ¿Se acuerdan que lo veíamos esta mañana? Es por fe. Mi hermano, es nuestro deber oírlo y obedecerlo. Muchos lo han rechazado por diferentes modos y por causas diferentes. Lo rechazaron los judíos porque querían ver a Dios de acuerdo a sus ambiciones y caprichos. Y esa era la guerra, esa era la batalla que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué no nos das esto? ¿Por qué no nos parecemos a las demás naciones? Y comenzaron ahora a darnos un rey. Comenzaron exigiéndole a Dios, y Dios dando lecciones le permitía ver cosas que ellos estaban desechando para entrar en otras peores que no le convenían. Ellos estaban escuchando otras voces diferentes y ellos creían que eran las mejores. Eso nos puede pasar también a nosotros. Creyendo estar bien, empezamos a escuchar otras voces porque estas no me gustan. Por eso es que los versos que hemos acabado de leer es a Él escuchar. Necesitamos escucharle. Otros le rechazaron porque Él no llenaba todas las expectativas de poder que ellos esperaban de un Cristo como Él. No nació como rey, con todas las vestimentas de un rey, con una cantidad de servidores a su lado. Nace de una madre y de un padre trabajador, pero dentro del común de las personas. Este no es el que esperamos. Este no es el que queremos. Muy parecido hoy. A Él es que vamos a servir. Ahí es que vamos a entrar, donde apenas van 2 o 3 personas. Ahí, en ese lugar de aburrimiento. No, hay más mundo. ¿Qué estás haciendo? Estás escuchando otras voces. Pero son las que te gustan. Son las que te llenan. Es que esas no son mis tradiciones. Yo no puedo escuchar eso. Yo tengo que escuchar las voces de mis tradiciones. Lo que he aprendido de mis padres, lo que me han enseñado por tiempo, y la voz de Cristo, sí está bien Cristo, pero ¿y mis tradiciones? O sea, Cristo tiene que sujetarse a lo que yo quiero que Él se sujete para entonces yo poder seguirlo. Yo no puedo condicionar a Cristo
para poder servirle. Y usted lo escucha fácil, pero es lo que hacemos todos los días. Lo condicionamos y entonces ahora sí te sirvo. Si tú te pareces a mí, a mis gustos, a mi deseo, entonces sí. Ay, aquí sí te sirvo. Entonces, ponemos a Cristo donde queremos. Y hacemos una teología de Cristo a nuestros gustos y que no podemos probar con las Escrituras. Pero es la más lógica. Es la más práctica a tu mente, a mi mente, no a la de Dios. Pero como yo soy el que más importo, yo soy el que tengo que entender. Pero Él te está diciendo lo que Él es. Pero no, es que no puede ser. Así vivimos tratando de conducir nuestras vidas y creer que vamos bien. Mi hermano, hay una necesidad de escuchar la voz de Cristo. Y no hay más voz a la cual escuchar. En esa reunión de Cristo, en esa misma noche que iba a ser entregado, dice que tomó pan, tomó vino y le estaba enseñando. Yo soy el Cristo, voy a entregar mi vida, la voy a dar. ¿Y saben lo que ustedes tienen que hacer cada vez que ustedes tomen este vino y este pan? En memoria de mí. Y eso tiene un significado enorme. Está diciendo, yo soy el único que les puede guiar a la salvación. No hay más. Yo soy la promesa de Dios para salvar al hombre, cumplida en mí, en ese plan eterno. No hay más voz que escuchar. Ese hubiese sido el momento perfecto, como dije esta mañana, para Él anunciar: les recuerdo que yo soy digno de que ustedes me recuerden, pero escuchen a mi madre, a Pedro, a este discípulo amado Juan, pero sobre todo Pedro, ese Pedro, no se lo olviden. No lo hizo. En memoria de mí. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso sí lo digo. Eso sí lo dijo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo nos podemos perder en una enseñanza que es clara en las Escrituras? Por eso es necesario que nosotros escuchemos la voz de Cristo si queremos hacer buena teología. No hay teología correcta desvirtuando a Cristo de lo que Él es. Si lo saca de lo que Él es, tu teología estará chueca, dañada. La necesidad de escuchar a Cristo exige 4 puntos que yo voy a mencionar aquí a partir de ahora. El primero, esa necesidad de escuchar a Cristo debe ser en atención a su autoridad. ¿La tiene? ¿Tiene Cristo autoridad para hablar? Mi hermano, déjeme decirle que usted puede revisar la historia del mundo y nadie se ha atrevido hasta ahora, por más grande y arrogante que sea el rey o el emperador o el presidente, a hacer lo que Cristo se atrevió a decir. No hay un líder por ninguna parte, ningún líder religioso que se haya atrevido a decir lo que Cristo dijo y con la autoridad que Él tenía para decir lo que decía. Es que es imposible. Examine las Escrituras. Es que es una locura a la luz de lo que nosotros podemos entender que un hombre puede reclamar para sí mismo. Pero es que Él, con la autoridad que tenía, podía decir: esto soy yo, ustedes lo creen o no lo creen. Pero ¿cómo podía? Y permanecer. Porque Cristo fue a la cruz cuando Él quiso llegar a la cruz, no cuando los hombres decidieron. Pasó una semana en camino a Jerusalén que era para que lo desaparecieran.
mi hora no ha llegado. Está a punto de llegar, sí, pero no ha llegado. ¿Se acuerdan de esas palabras? Es que va a suceder en el tiempo de Dios. Y lo decía con esa autoridad que nadie puede decirlo. Yo soy el pan de vida. ¿Quién dice eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién se atreve? ¿Verdad que parece sencillo? Pero busque uno que se haya atrevido a decirlo. Nadie puede. No se atreven. ¿Saben por qué? Porque eso salía de su ser mismo, de lo que Él es, en toda su ontología, lo que Él era. Yo soy exactamente el que vive para siempre y puedo decirlo con la autoridad que tengo y decirle, yo soy el único camino. No hay más. Por eso es que cuando tú pones a Cristo en el lugar que quieres, tu teología está dañada. Cristo habló con gran autoridad divina y nadie jamás hablará como Él. Demostró su autoridad, ¿de qué manera? En algo que por leerlo constantemente y verlo como rutinario lo vemos sencillo. Ahora trasladémonos al siglo I en ese momento. Cada persona que proclamaba el nombre de Dios, sea quien fuera, se le exigía hacer señales, obras maravillosas, porque si no decían que no venía de Dios. Y Dios permitía que eso caminara de esa manera. Antes de Cristo hubieron muchísimas personas que hacían estas señales para decir, vengo de Dios. Y las personas examinaban para ver si este ser extraordinario era el Mesías porque hacía señales. Cuando Cristo llegó, Él no vino para hacer campañas y decir, yo vengo a hacer señales para que ustedes sepan quién Él es. No, momentos precisos, básicos y con una enseñanza. Y con una autoridad que ninguno de los que le antecedieron podían hablar ni decir. Cuando Cristo, por ejemplo, hacía sus milagros, todo el mundo veía que era algo que era único. Nadie ha hecho esto. ¿Quién ha paralizado el mar? ¿Quién ha podido convertir agua en vino? ¿Para qué lo hacía el Señor? ¿Para mostrar su poder y que lo vieran que Él era grande? No, eso no era el propósito. Él sabía que los hombres, aunque le bajaran el cielo y las estrellas, seguirían siendo los mismos hombres. Él sabía que había demasiado ansiedad en descalificarlo, destruirlo. De repente tenía muchísimas personas siguiéndole detrás, los líderes religiosos tenían temor, los maestros judíos tenían cierta envidia, recelo, llegó a ser odiado y la gente seguía y seguía buscándole por la novedad, por lo que hay, ni siquiera porque creyeran en Él, pero tenían que ver que este hombre hacía cosas que nadie se atrevía a hacer. Era ponerlo a pensar en que Él no venía de este mundo. Y que ningún hombre podía parecerse a Él en autoridad para ejercer dominio y control sobre las cosas. Porque cada milagro tenía un propósito específico. Si sanó un ciego, te estaba indicando ¿de qué? De que Él tiene el poder para abrir los ojos de aquellos que no ven su palabra, que no lo conocen. Tiene el poder para que en medio de las tormentas y ansiedades calmarlo. No hay necesidad de una pastilla, de un buen psicólogo. Si confías en Él, Él te controlará. Él calma nuestras ansiedades.
hay una enseñanza en todo, porque Él tiene control sobre todo lo que se mueve. Resurrección. ¿Quieren ver un milagro más grande que ese? Mi hermano, muchos esfuerzos se han hecho para tratar de desmentir la resurrección. El problema es que ni siquiera se pudo en su época. Se llegó a prohibir que se hablara del término Cristo y su resurrección, porque el imperio no podía explicar cómo es posible que esto le haya pasado a ellos, cuando ellos tenían el control y el dominio. Y se veía como si fuera burla en medio de las calles cuando los discípulos dijeron: lo hemos visto, ha resucitado, con la convicción. Lo que más les satisfacía era burlarse, porque cuando las personas no tienen argumento para rebatir algo, lo que hacen es reírse. Algo normal en el ser humano. Pero no porque pudieran decir: no pasó. Resucitó nuestro Señor. Le obedecieron los demonios y lo puso a hablar, a decirle, a testificar sobre Él. Él es el Hijo de Dios, decían los demonios. Búsqueme un hombre en la historia en que estas cosas hayan pasado. Tenía la autoridad para hacer todo lo que hacía y decía. Su misma naturaleza lo gritaba. Dios confirmó su autoridad en su resurrección, transfiguración, el establecimiento de su iglesia y en todas las veces que Él mismo habló. Todas estas cosas hay que analizarlas y verlas. No tenemos a un ser cualquiera, tenemos al Dios encarnado. Debemos escuchar esa voz porque no hay otra. Haz lo que quiera, pero llegarás al cielo. Si no entiendes lo que te estamos diciendo acá, llegarás sin nada que presentarle a Dios. Porque Cristo no vino en vano. Y el problema de nuestros pecados no lo podía solucionar ningún hombre. Solamente Dios viniendo a tomar el lugar nuestro. Ningún ser creado, nada creado. Por eso el misterio es tan grande. Y por eso es que nadie tendrá excusa. Porque no es un decir. Es que el hombre que no viene al Padre es porque rechazó a Dios mismo. Esa será la prueba más alta. De que no rechazaste a una creación, me rechazaste a mí. La necesidad de escuchar a Cristo ahora también debe ser en atención al modo en que nos habla. En el Sinaí, ¿cómo habló el Señor? Estaba instruyendo, estaba guiando. No había toda la información que tenemos ahora, pero le habló con una energía que provocaba al pánico. Usted lo ve lindo, pero se imagina, me van a seguir cuando vean fuego. Es fuego lo que van a ver. Eso es en la noche. Y en el día, una nube. Todo es para temblar. Ver a ese Dios con todo ese poder de pánico, donde yo le sigo por miedo, por terror, porque Él es lo que es. Ellos llegaron a decir a Moisés: no, habla tú con Él, nosotros no vamos a hablar con Él. Pero Dios estaba guiando al mundo, a la humanidad, a que vieran quién Él era, para luego entonces hoy hablarnos por el Hijo. Y lo ha hecho en esta ocasión de una manera que todo lo que vemos es demasiado amoroso para creerlo.
demasiado bondadoso para creerlo. Ese es el problema del ser humano. Que cuando las cosas parecen ser demasiado buenas, hay que creerlas. ¿Cómo que dicen en inglés? Too good to be true. Muy bueno para creerlo, para ser verdad. Y por eso rechazan a Cristo. Porque ahora parece muy limpio, muy bonito. Pero fue lo que Él hizo. Es que Él murió por ti y por mí, para que tú pudieras llegar al Padre. Y dice en Efesios que Él nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Quiere cosa más grande que esa? Pero nos ha hablado por amor. Ahora, en ninguna de las maneras que Dios ha hablado a través de todos los tiempos era motivo para rechazarlo, sino para acercarse a Él. Y cuando nos habla ahora por ese amor tan grande, es un motivo también para entonces nosotros glorificar a Él y un mayor motivo para oírlo, porque tenemos a un Dios que nos ama. Debemos escuchar también esa voz de Cristo en atención a la importancia de su mensaje. Es importante el mensaje de Cristo. Tú vienes aquí cada domingo, nos faltan muchos hermanos hoy aquí, unos cuantos, pero vienen todos los domingos. Asisten. ¿Por qué vienes? Cada vez que tú sales y te montas en tu vehículo para venir, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Son exámenes muy personales que tú y yo debemos de hacerlo, porque yo estoy diciendo que yo escucho la voz de Cristo. ¿Realmente tú escuchas la voz de Cristo cuando vienes a hacer algo para Dios? Vienes a buscar, vienes a demostrar que eres un gran conocedor, que eres un intelectual, que eres una persona que en verdad pueda demostrarle a los demás todo lo que tú eres. ¿A qué vienes? ¿Saben a qué debemos de venir? Primeramente a glorificar a Dios. No a buscar, sino a dar. Y que el Señor haga lo que quiera. Y asegurarnos por lo que vamos a tener ahora de oportunidad, de si lo que vamos a escuchar en verdad es lo que Dios quiere para mi vida. Cada minuto, cada hora, cada día, cada año es una oportunidad para que tú pienses. Tú dices, tengo tantos años. Cada uno de los años que yo tengo y usted tiene, siempre ha sido una oportunidad que Dios me está a mí dando para que yo me acerque de manera correcta a Él. No te aferres a una congregación. Las congregaciones no salvan. Las instituciones no salvan. Los nombres de una iglesia no salvan. O usted lo ve en la Escritura. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Saben por qué nosotros adoramos instituciones? Y adoramos iglesias físicas. Porque escuchamos la voz de los hombres, no la de Dios. Dios tiene un pueblo y su pueblo es espiritual. Y ese es el único pueblo que Dios va a reconocer. Aquellos que sin nombre, sin importar un nombre, no tenemos un nombre ahí adelante. Pero ese no es el nombre que nosotros vamos a presentar en pancarta en la iglesia. Aquí estamos los de la Iglesia Bíblica de la Gracia. Estos sí son. El Señor te va a decir, lo primero que tienes que hacer es quitar el letrero y voy a ver tu alma. Porque tú eres responsable delante de Dios con tu alma, lo que tú estés haciendo. Esa es su iglesia. Somos cuerpo de Cristo. ¿No es así como le llama la iglesia en el Nuevo Testamento? Cuerpo de Cristo. Ese es su cuerpo. Porque lo está presentando como un pueblo espiritual. Una iglesia espiritual donde se reúnen y por gusto, por deseo, para poder tener una identificación, le ponen un nombre. ¿Por qué decimos que mi iglesia me salva? No es Cristo. No lo es.
No es, aunque lo prediquemos, porque es mi iglesia. La importancia de su mensaje nos habla de nuestra salvación. Cristo vino solamente a hablar de salvación y presentar el plan de salvación, no hizo otra cosa. Más adelante nosotros hemos hecho lo que nos da nuestra voluntad. Revise la historia de la iglesia. Pero con una gran ventaja como promesa de parte de Dios, que dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, yo los guiaré y van a recibir instrucción por dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Es un plan eterno de Dios para preservar y cuidar su iglesia. El cristianismo no es una cosa más que apareció. Es la continuación del plan y obra de Dios, donde ahora Cristo mismo dijo: estamos en el último tiempo, ya no hay más nada que pedir. Mientras estábamos en el Antiguo Testamento, estábamos todavía esperando ver cuándo culminaría este plan de redención. ¿Dónde está nuestro Redentor? Job decía: yo sé que mi Redentor vive, porque toda la humanidad estaba esperanzada en un Redentor. El Redentor llegó y no quieren escucharle tampoco. Prefieren cambiarlo y quitarle todo lo que Él es, para nosotros organizar doctrinas. ¿Creen que Dios no nos pedirá cuenta por eso? Y no hay otra manera de nosotros darle fuerza a nuestras doctrinas que decir: este nombre es el que salva. Imagínense que nosotros digamos aquí, pongamos un letrero grande adelante: Iglesia Bíblica de la Gracia, la única que salva. La única comunidad que te llevará al cielo. ¿Dónde está Cristo? A Cristo no le interesa ni a Dios ningún nombre. Te interesas tú. Eso es lo que Él quiere. Eres tú. Porque los hombres somos falibles. Los hombres somos contingentes. Cambiamos. Vivimos transformándonos con muchísimas inseguridades. ¿Y sabe qué? Dios ha permitido que su iglesia camine de esa manera, batallando por siglos, por años, con doctrinas. Y dice: solamente lo necesitamos unido en Cristo. Si Cristo no nos une, entonces tenemos problema. Porque el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Eso sí dice la Escritura. Nos dice cómo alcanzar estas cosas. Esa es la importancia de su mensaje. Nos dice cómo hacerlo. Nos dice cómo gozar de su gracia. Esa voz de Cristo nos lleva ahí. No nos deja mirar al hombre, porque estamos tan entregados a Cristo y confiando en Él, que el hombre es solamente visto como un instrumento. Pero no para confiar en Él. ¿Ustedes creen que es un juego? La historia de nuestras iglesias y de todas las que usted pueda ver. Aquí no venga sacando una, que esta sí que esta es la mejor y esta es la buena. No. Pastores parados detrás de un púlpito enseñando, haciendo muchísimas cosas, y después usted se da cuenta que ha sido un perverso, pagano y perverso. ¿Y Dios? ¿Y qué? ¿Y qué esperaban? ¿Por qué pusieron su confianza en Él? ¿Por qué? Dios no se asombra, el que se asombra es usted. Dios no pone el grito en el cielo, no, Él sabe lo que somos nosotros. Por eso es que dice: miren a Cristo, porque el hombre no es confiable. Pero el santo hombre de Dios, el que nos instruye, es el único, el inspirado, ese es. Te estás dañando tu mente. Y Satanás quiere que tú hagas eso.
Él quiere que tú hagas eso, porque desvía todo tu pensar de la verdadera voz que es Cristo. Porque te desvía a escuchar otras voces. Pero es que no puede ser que aquí esté en mi congregación, mi amada. Deja de estar amando congregaciones. Ama a Cristo y ama a sus hermanos que están ahí, que también están en la misma necesidad tuya. Ámalo, aprécialo, búscalo, dale ayuda a la que sea. Ustedes son un cuerpo, ustedes pertenecen a Cristo, pero en verdad entienden que no dependen de esa congregación, dependen de Dios. Porque te pueden sorprender en cualquier momento. Los más puros, los más santos, te pueden sorprender. Y tú tendrás que buscar justificaciones. No, es que lo que pasó ahí, lo malentendieron. No, ese no es el hombre. Empezamos. Sinceramente, hermano, ¿qué cosa es lo que nos pasa? Que no podemos ver lo que en palabras sencillas se nos dice y se nos enseña. Si oímos al que nos habla de los intereses mundanos, y lo oímos con tanta facilidad, porque son intereses que nos agradan. Hermano, las iglesias están llenas de intereses mundanos para atraer a las personas. Y ofrecimientos. Y te damos. Vaya a la escritura, ¿qué ofreció Cristo? Algo que el hombre le es imposible entender ni creer. Y el Señor lo sabía. Usted lo ve bonito. Ofreció lo más grande, pero los hombres lo ven como que, yo les doy vida eterna. Sí. Pero viene cualquier otro y te dicen, si vienes al Señor, si vienes a esta congregación y haces lo que nosotros te decimos, tu vida prosperará. Pero ¿qué entienden por prosperidad? No es espiritual, no es prosperidad en santidad. Es que Dios te va a prosperar económicamente. Y si no tienes todavía una novia, la vas a tener. Una novia, un novio, lo que sea. Un buen esposo, una buena esposa. Dios cambiará el corazón de ese esposo malo que tiene. Y todas esas cosas tú dices, wow, esto es, aquí es. ¿Por qué? Porque tú vas detrás de lo que se te ofrece en beneficio de tu vida en este mundo. Y eso es lo que te interesa. Pero ¿rechazaremos nosotros cuando Él nos hable de la eternidad? Es que el solo hecho de hablar de la eternidad, vemos, es que no nos está hablando de aquí. Y a mí me interesa aquí. Somos más dados a ir primero a lo de aquí que a los de allá. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque que lo de allá está allá. Yo quiero lo que está aquí, lo que veo, lo que ven mis ojos. La voz que tienes que escuchar es eterna y el plan de Dios es eterno. Y no es para este mundo, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Es que no, eso no me gusta, esa palabra. Porque mi mente, todo mi ser cognitivo está metido en que yo tengo que alcanzar cosas en este mundo. Y mi felicidad está aquí. Ni usted ni yo nos libramos de eso. Es como le contaba en estos días de un hermano que para mí fue una bendición, que lo fui a ver, siempre lo he contado aquí, cuando lo fui a ver al hospital, yo pienso que, porque ya le habían dado, ya él iba a morir, y él dijo, qué bueno que viniste, ya me voy. Esa convicción que el Señor da al final de la vida de la persona, que nosotros no la podemos entender. Él estaba feliz. Ya dice que en cualquier momento, aunque tú me veas como estoy, todo se me puede apagar y ya nos vamos. Y así pasó. Pero ¿sabe qué él me dijo a mí? Pero no te preocupes, no tiene por qué entristecer. Dije, ¿pero por qué entristecerme? Pronto tú vas a estar conmigo. Dije, pero ven acá. Y mi mente humana dije, no, que se quede allá eso contigo.
no me esté llamando ahora. ¿Sabe por qué? Porque ninguno queremos que nos empujen. No fuimos creados para morir, queremos seguir viviendo. Pues somos atraídos por las cosas de este mundo. Queremos ser felices aquí. Y las voces que escuchamos con más facilidad es lo que nos ofrecen cosas de aquí. ¿Por qué? Por el pecado que impera en nosotros. ¿O no lo ve usted en usted mismo? Por eso es la batalla de Pablo. Es una constante batalla en esta vida. Yo tengo que terminar dando gracias a Cristo, como dijo en el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos. Lo que yo quiero hacer no es lo que hago, pero doy gracias a Cristo que en verdad Él me va a cuidar, me va a proteger. ¿De quién? De mí mismo. Él me cuida de mí mismo. Entonces, ¿qué voz tengo yo que escuchar? ¿Cuál es la voz que tengo que escuchar? La que yo me inventé, la que yo me creé, y atribuirle menos poder a Cristo y ponerlo como que eres una cosa cualquiera. Ay, qué bueno, fue un gran hombre, genial, magnífico, utilizado en el plan de Dios. Sí, pero no es lo que él dice que es. ¿Cuál fue la mayor acusación a Cristo para crucificarlo? Este hombre se cree que Él es Dios. Ellos lo entendieron sus palabras. La entendieron clara. ¿La aceptaron? No. Vieron una amenaza. Una amenaza de poder. Este hombre está loco. Está loco. Enseñanzas siguieron saliendo después de Cristo, como usted no se imagina. El mundo del gnosticismo hizo lo que quiso y muchos le seguían, e inundó también con principios gnósticos a la iglesia. Se contaminó, pero siempre Dios ha tenido hombres ahí fieles diciendo: esto no es de Dios. Los gnósticos dividieron al hombre ¿en qué? En cuerpo que no sirve y espíritu que sí sirve, cuando todo lo creó Dios. Puedes maltratar tu cuerpo para que tu espíritu se eleve. Creó emanaciones de dioses, manifestaciones, donde Cristo venía a ser una emanación más del demiurgo que era Dios, el ser principal. Elaboraron enseñanzas que nunca aparecieron por parte, pero como ellos eran el mundo del conocimiento, que se iban a la montaña a proclamar y pensar y buscar conocimiento y luego bajar y decir: esto es lo que es. Cristo dejó de importar. Cada vez que usted se aparta de Cristo, se pierde, se confunde, se le daña todo. ¿Por qué el mundo está como está? Porque a Cristo no les importa. Les importan sus planes de control humano, de dominio, de poder, de grandeza, de élite. Cristo no importa, Cristo es una excusa. Y Cristo en el mismo lugar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién puede decir eso? Ninguna creación. Ninguna creación. Solo Dios tiene autoridad para decir eso. Solo yo tengo vida, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Por último, la necesidad de escuchar a Cristo es en atención a las tremendas consecuencias de rechazarlo. Y aquí yo quiero, mi hermano, que me ponga mucha atención, que voy a tratar de hacerlo bien rápido por causa de ustedes. En atención a esas tremendas consecuencias. Hermanos, saben que el pecado es mayor, según lo que leímos al principio, que de lo que rechazaron, lo que le rechazaron en el Sinaí. Hoy en día, cuando tú rechazas la voz de Dios, que es Cristo mismo.
Tu pecado es mayor que el de ellos. Porque ellos no tenían toda la información que usted y yo tenemos hoy. Usted lo que hace es que la interpreta a como le hayan enseñado, como usted se imagina, como usted cree, o peligrosamente, cómo encaja mi doctrina dentro del mundo de la filosofía. Hermano, la filosofía es importantísima. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a razonar, nos ayuda a organizar ideas, pero no son la última palabra. Y podemos llegar a convicciones tan grandes a través de este mundo de filosofía, que es una gran ventaja cuando tú puedes acostumbrar tu mente a analizar, a razonar, a pensar. Pero observe algo: el mundo de la filosofía vive cambiando. Lo que una cosa era antes, ahora se piensa de diferente manera. Entonces, la filosofía, siendo la madre prácticamente de toda ciencia, como se dice, no alcanza a entender la mente de Dios. No alcanzará jamás. Entonces, por más convencimientos y razonamientos lógicos que yo tenga, yo no voy a poder lograr llegar al pensamiento de Dios. El problema está cuando yo digo, es que no es lógico, es que no tiene sentido. Eso es filosofía. Van a haber muchos conceptos en que tú vas a decir, aquí no llego, aquí no parece lógico. Es que Dios no trabaja con tu lógica, ni con tus razonamientos de este mundo. Él te da la capacidad, Él te da las fuerzas para pensar y analizar. Y gracias a eso, porque gracias a que el hombre piensa, tenemos mundo. Porque Dios da capacidades de diferentes lugares para Él mismo, a través de su misma criatura, preservar el mundo. Así de sencillo. Si todos fuéramos locos y este mundo no sirviera. Suerte que no todos son locos. Y suerte que no todos no son como yo, que tengan el conocimiento que tengo. Hay gentes que yo no me le puedo parar por el lado. ¿Quién dio ese conocimiento? Y se lo dio a muchos que son perversos y niegan a Dios, pero están ahí y no se dan cuenta que están sirviendo a Dios, porque así trabaja Dios. ¿Quién entiende a Dios? Pero el razonamiento humano, ni la capacidad, ni la ciencia de este mundo podrá llegar a todo el conocimiento de Dios. No llega. ¿Sabe la batalla que hay en este momento para tratar de entender lo que en verdad nos pasa? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué funcionan las cosas? Eso es todos los días. Tenemos la información que necesitábamos. Cristo el Redentor vino. Confíen en Él. Eso es todo lo que tienen que hacer. Confíen en que Él los guiará a toda verdad, porque Él es la verdad y la vida. Él es el Redentor, Él es el Salvador del mundo, Él dio tu vida por ti. Yo quiero leer a Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Y aquí póngame atención en este verso. Y debo comenzar diciéndole: quien rechaza a Cristo y su gracia se condena irremisiblemente. Se condena. Hebreos 2, 1 al 3 dice: por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído. ¿Han leído el contexto de esto? Todo el contexto está hablando de ese plan de salvación. Y por esta razón debemos prestar atención, porque Cristo existe, Él está, Él es el Salvador. A Él debemos de oír, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley. No sé si me va a entender ahora. Aquí está hablando de ¿qué? De ley jurídica. Una ley
dada por Dios que te dice así serás salvo. Es como cuando tú vas al juzgado y si tú no presentas los suficientes argumentos que combinen con lo que está establecido en la ley de ese país, tú vas a estar condenado. Lo que te está diciendo, si una persona que ha aceptado a Cristo y vive para Cristo y no tiene este comportamiento ni vive de esta manera, no será salvo. ¿Por qué? Porque aquí está presentando, ellos tenían fuerza de ley jurídica aquí, y quienes pecaron en ese momento, dice, y desobedecieron, fueron castigados justamente porque es jurídico. ¿Lo pueden ver? Desobedecen y por justicia. ¿Justicia de quién? Justicia de Dios divina, que ninguno que viva como quiere, viva como le parece, no va a ser salvo, porque Dios va a aplicar su justicia. ¿Cómo pues escaparemos nosotros? Y aquí viene. Si nosotros, diciendo que vivimos para Dios, descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo descuidamos la salvación? La gente sabe lo que la gente piensa. Mi hermano, como esto es jurídico, aquí no está hablando de que si te portaste bien, que si hiciste muchas obras, que tú te haces... No, está hablando de si tú estás haciendo lo que Dios te ha dado por dirección a seguir. Siguiendo sus propósitos, viviendo para Él, alabando su nombre, glorificándole, que todo tu corazón quiera no amar al pecado, vivir para Dios, como dice Juan en su primera carta. El Hijo de Dios, la cualidad que tiene es que no peca, y si peca, dice, tiene al abogado que los defiende, porque el Hijo de Dios está que para amar a Dios, para vivir para Dios, y eso es lo que Dios ve en una persona que vive incluso en medio de todas estas debilidades de su cuerpo inclinado al pecado. No hay una perfección en el ser humano, pero sí hay un Cristo perfecto que lucha por nosotros y que lo dio todo por nosotros. Y eso es la salvación. Creer por fe que mi libertador es Cristo, que yo pueda decir ante el tribunal de Cristo, Él pagó por mí. ¿Y cómo yo puedo decir que Él pagó por mí? Porque yo escuché su voz, yo le creí, viví para Él. Tú no podrás decir, Él es mi libertador, Él pagó por mí, porque tú lo desechaste. Tan pronto tú le quitas las cualidades que Él tiene, tú lo estás desechando. Y lo que la Escritura enseña, porque toda la Escritura es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque tan pronto el hombre pecó, se le dio necesitan un redentor. Porque ningún hombre podrá liberarlo. Porque la santidad de Dios es tan pura que con tan pronto es manchada, solamente Dios puede limpiarla. Más nadie puede limpiarla. Él es el único ingrediente para limpiar ese pecado. Pero por eso es que sigue diciendo, descuidar una salvación tan grande. ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Cuál es tu línea de vida? ¿Cuáles son tus instrucciones para servir a Dios? ¿Qué es lo que haces con la voz que tú debes de escuchar? ¿No le sigues? Todo el pasaje anterior es Cristo. Y si tú descuidas a Cristo, descuida tu salvación. No porque la vayas a perder, sino porque tú nunca fuiste. Es que tú no le diste importancia. Tú fabricaste tu manera de salvarte. Y tú dices, es que es así como yo me voy a salvar. Por eso es que dice el verso, noten, piensen. Sigue diciendo, después de ahí, dice, pues Él mismo, Señor, Él mismo,
fue quien enunció primero esta salvación. Más nadie. Él fue el primero. Porque estamos hablando del inicio de todo. La cual después confirmaremos. Ahí está la parte clave. Esa salvación, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser confirmada entre nosotros. ¿Quiénes? ¿Por quiénes? Los que oyeron. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Capítulo 10, versículo 7. Que Dios es quien pone en nosotros tanto el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, Dios habla y tú oyes. De ahí la importancia de los milagros. De sanar a un ciego, a un paralítico, a alguien que no podía caminar, a alguien que no tiene las fuerzas. Él le da vista a un ciego, lo pone a caminar. Están enviando mensajes. No era el hacer una señal por hacer una señal. No era para mostrar su poder. Es para que vieran quién Él era. Y aún así los hombres no lo ven ni lo entienden. Porque no puede ser, no se entiende. Mi mente no lo capta. No, es ilógico. Eres filosófico, papá. Estás confiando en las filosofías tuyas. Dios no llega. Las filosofías de este mundo no llegan hasta allá. Por mejores que sean. No llegan, no alcanzan. Por eso, mi hermano, debo concluir con esto. No hay otro medio de escapar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oigamos a Cristo atentamente. ¿Tú lo estás escuchando realmente? ¿O estás escuchando de Él lo que tú quieres? Lo que tú consideras que es. ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Tú crees que esto es un juego? Tú estás jugando con tu eternidad. ¿Sabe qué es lo primero que te hacen a ti entender cuando te quieren engañar? Que tú eres más sabio que todos los demás y crees diferente a lo que la palabra de Dios mismo te dice. Que tú eres más inteligente que todos los demás y tú rechazas a Cristo. ¿Usted quiere ver personas que se crean más inteligentes que los ateos? Ellos se creen que tienen todo en su mano, pero no pueden explicar nada. Pero son inteligentísimos. Porque niegan a Dios. ¿Pero por qué? Porque son capaces de negar lo más grande de este mundo. Y si yo soy capaz de negar lo más grande de este mundo, pues ¿quién como yo? Ellos se creen que son grandes, porque Satanás te lleva ahí y te hace creer que tú eres lo máximo. Tú eres el dueño y señor de la verdad, porque estás negando a Cristo. ¿Sabe lo que pasa con las personas que aceptan a Cristo? Todo lo contrario. El que acepta a Cristo como Salvador, yo no sé cómo pasa, pero lo que hace es que se humilla. Señor, yo no me merezco tu salvación. Señor, ¿por qué estoy aquí? Dios mío, ¿cómo es que Cristo pudo morir por mí? Se humilla. Bueno, él fue un mártir. Él simplemente fue alguien que Dios utilizó. Debemos seguirlo. Debemos seguir todo su ejemplo. Él fue magnífico, pero no fue Dios, no. Él no es lo que dicen que es. No, eso no es. Porque mi mente no lo entiende. El plan de Dios seguirá siendo el mismo, nos guste a nosotros o no. Cristo seguirá siendo el Redentor y Salvador del mundo. Seguirá siendo lo que es el Verbo de Dios. ¿Sabe lo que es el Verbo? Es su palabra. Es Dios hablando. Es Dios hablando. Hasta los paganos entendían eso con sus dioses. Este río que cruza tan hermoso, ¿quién creó esto? Eso lo creó el Dios principal. El Verbo le llamaban. Esas palabras no son de Juan. Juan las utiliza para decirle, es que este que ustedes dicen que es el Verbo, este es.
por la palabra de nuestro Dios fue hecho. Eso eran los paganos. Y Juan dice, ¿saben ustedes quién es el Verbo? Aquel que se encarnó por usted y por mí. Él es esa palabra. Así funcionan las cosas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre. ¿Quiénes somos nosotros para poder ir en contra tuya? Ayúdanos, oh Dios, a someternos a lo que tu palabra nos enseña, a pesar de que nuestras mentes a veces no podamos entender ni descifrar todo. Cuídanos, guárdanos e instrúyenos para que solamente tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Gracias por Cristo, gracias por tu redención. Tú eres nombre sobre todo nombre. Gracias por tener tu palabra entre nosotros, el Verbo de Dios, tú mismo entre nosotros, tomando forma de hombre. Padecer como nosotros, sufrir como nosotros, para indicarnos que así viviremos hasta que tú nos llames y glorifiques nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por tan gloriosa enseñanza. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo. Amén y amén.